Bien, amigos, continuamos este segundo programa con Rafael Julián sobre el populismo. ¿Qué ha sido históricamente el populismo? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se desarrolló? Y la obra fundamental de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, su esposa, el argentino, ella belga, en pensar y sistematizar una obra sobre el significado y la interpretación de este fenómeno y cómo poder usarlo para la acción política también, porque él fue un militante político, Sí, exacto. socialista, por cierto, Exacto. de izquierda. Exacto, exacto. Fíjate que los jóvenes españoles, De Podemos. sí, interpretando todo el movimiento de los indignados en España, aplicaron los instrumentos de la teoría Están discursiva de Laclau. Lo que pasa es que el momento populista pasó en España. Pero no, el momento populista tuvo la intervención. Sí, casi se acercó, sí, y se organizó políticamente. Se organizó, consiguió los primeros diputados, eurodiputados. 7 primero, y llegaron a ser 71 después. Y luego diputados nacionales en España. Y hoy están discutiendo la formación de un gobierno de coalición en España junto con el Partido Socialista Obrero Español. De modo que ha sido importantísimo el papel de estos jóvenes que estaban teóricamente o están inspirados en Laclau y que además lo ha confesado Pablo Iglesias, se inspiraron en el proceso, en la experiencia del proceso político latinoamericano. Sí, sí. De hecho, muchos de ellos vivieron en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, Monedero fue asesor en Venezuela y después tuvo problemas precisamente por eso. Exacto, lo acusaron de... Pero nosotros habíamos terminado el programa anterior, Julio, refiriéndonos a Bosch y el caso dominicano de agregación de demandas que hizo Bosch y de transformación de esas demandas en un interés colectivo, en una identidad colectiva. Y yo te había dicho anteriormente... Resumida en la Constitución del 63. Sí, la Constitución es la plasmación de esa identidad colectiva y de las reclamaciones de ese sujeto colectivo. Pero yo te había dicho antes, me había referido al no finalismo de Bosch, que Bosch no tenía una concepción mesiánica de la política, que en última instancia es una concepción religiosa, porque no es Dios que está actuando, sino que está actuando, por ejemplo, la clase obrera. En Marx mismo y en la tradición comunista ortodoxa hay ese problema de la conversión de la clase obrera en un agente privilegiado. En Bosch, él tenía su lógica de agregación de demandas, le prestaba mucha atención a la clase obrera, a la clase trabajadora en general, pero para él había cantidad de demandas, de actores, de luchas, e hizo en el curso de su vida como político la agregación de esas demandas. Entonces, fue antiesencialista. El principal rasgo, la principal característica de la teoría discursiva de Laclau es que destruyó, rompió, disolvió el esencialismo en política. No hay sujeto privilegiado. No hay una etapa en el porvenir de cese de la política, de un mundo transparente. Si hay un mundo transparente de funcionamiento
automático, entonces cesa la política y cesa la ideología. Pero sucede que nosotros, los que conocemos bien el sustrato discursivo de la realidad o su construcción, todo el entendimiento de la realidad es discursivo y por lo tanto realidad y discurso se confunden. Entonces nosotros no podemos aceptar que la ideología va a cesar, que vamos a llegar a un mundo transparente. Transparente, tú quieres decir como la extinción de las clases sociales, lo que es el ideal comunista. Sí, el cese de la conflictividad social. Eso mismo. Eso no va a cesar. Es como una especie de... Porque habrá una disminución de la conflictividad de origen obrero, por ejemplo, y de tipo industrial. Pero hay otras. Pero entonces surgen otras. Medio ambiente. Ahora ya nosotros no, el capitalismo no está en la etapa fordista, ya la superó. Sí, cada vez menos obrero. Hay una etapa post-fordista, pero esa etapa post-fordista de capitalismo financiero rampante, terrible, produce nuevos fenómenos, sí. Y produce nuevas desigualdades y produce nuevas luchas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo, importantísimo. Tenemos una serie de intervenciones que queremos poder presentárselo a ustedes. Tenemos el video número 3, que no sé si arriba en la dirección lo tienen listo, que es esencialmente cuál es la diferencia entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Porque podría pensarse que el nacionalismo es típico del populismo de derecha, pero no necesariamente. Hay fenómenos de izquierda como fue el chavismo, como fue los fenómenos populistas como el peronismo, el populismo brasileño, que no hemos hablado de él, con Vargas, que fue 4 veces presidente, y Cuauhtémoc Cárdenas, que era esencialmente nacionalista. Eran populismo nacionalista. Entonces es interesante poder desmenuzar un poco eso, la relación entre el nacionalismo, la nación como sujeto y el populismo como vehículo político. Por favor, pónganos ese video, el número 3. Entre el de izquierda y el de derecha. Y el de centro. Porque la vez pasada nos dijo una explicación muy interesante. El populismo de derecha en los Estados Unidos y en Europa se ha caracterizado básicamente porque construye una relación antagónica con un grupo determinado de la sociedad. En Europa, ese grupo determinado son los inmigrantes. Los inmigrantes son el problema, ¿sí? En los Estados Unidos ese grupo era también los inmigrantes, pero era también los negros y los latinos, digamos, todo eso hace parte. Entonces, su característica fundamental es crear la polarización a través de la exclusión de una parte importante de miembros de la sociedad. Mientras que el populismo de izquierda, como por ejemplo el populismo de Chávez, estoy hablando de Chávez, no de Maduro, ¿sí? El populismo de Chávez pretendía ser incluyente. O sea, él pretendía que los recursos económicos que tenía Venezuela, que eran muchos por el petróleo, pudieran ser distribuidos entre los sectores más pobres de la población. Básicamente ese era un esquema importante de ese discurso, de tal manera que él pudiera incluir económicamente a ese gran grupo de la población dentro del proyecto de nación. Ahora, que eso después fracasó, eso no es el asunto, la pregunta es solamente...
Sí, ahí veíamos este programa colombiano donde el presentador hace esa explicación que me parece que se puede reflexionar sobre ella, sobre lo incluyente o excluyente de distintas formas de populismo de derecha y de izquierda. Y eso pasa no solamente en el populismo en Europa hoy o en Brasil, el caso de Bolsonaro, sino que está pasando en Europa y pasó en el pasado con el nazismo y los judíos, los gitanos, todo esto, los eslavos, que eran considerados como enemigos inferiores en este caso a los alemanes. En el caso de España, que no fue un fenómeno populista, pero fue un fenómeno sí, con vinculaciones con el fascismo, eran los rojos. Los rojos y todo lo que tuviera que ver con ellos, los anarquistas, los socialistas, todo lo que fueran corrientes políticas que hoy llamaríamos progresistas. Entonces, ese elemento inclusivo, en el caso de Bosch es claro. Como dice el presentador aquí, en el caso de Chávez también, en el caso de Correa también, en el caso de Vargas también, en el caso de Perón también. Perón, ¿con quién se diferenciaba? Con los de fuera. Entonces ahí viene un tema, nacionalismo y populismo. ¿Qué vinculación tiene, a tu entender, el nacionalismo radical con el populismo? Bueno, el nacionalismo tiene que ser también tomado como una especie de significante vacío. O significante flotante. La nación. La nación. Sí. Incluso el pueblo mismo es también un Exacto. significante flotante y en última instancia vacío. Entonces todo esto tiene que ser llenado en el proceso de lucha. En Europa occidental, el nacionalismo es nosotros los nacionales contra los extranjeros, o algunos extranjeros, no todos. Los de pura cepa, sí, francesa, por ejemplo, contra los que vienen de fuera. Sí. Ahora mismo Trump en Estados Unidos, sí, se acaba de referir nada más y nada menos que a 4 legisladoras. Congresistas, sí. Y les está diciendo, váyanse a su casa. No, a su país. A su país, a su país. Y las 4 son norteamericanas. Si de las 4 hay una que nació fuera de Estados Unidos. Las otras 3 nacieron allá. Exacto. Pero a esos extremos se llega en la retórica política. Y entonces tú puedes tener componentes nacionalistas como en América Latina, que era la liberación de la apropiación del control extranjero que tenía sobre recursos el fundamentales caso como petróleo. Pemex con Cárdenas. O tierras sin uso que tenía la frutera en la Guatemala de Arbenz, sí, y que Arbenz las confiscó. Las nacionalizó, sí. Sí. Entonces, el nacionalismo, pues hay que ver de qué tipo de nacionalismo se trata en cada caso. Porque no creo que el populismo, el mismo término pueblo, a eso ya me refería, te comentaba que el concepto de pueblo es polivalente también. Y hay un texto que reúne, hay un libro que reúne
colaboraciones de varios filósofos franceses y politólogos sobre qué es el pueblo, se llama. Y hay, tú ves la variedad de definiciones, incluso de aproximaciones al concepto de pueblo, a la noción de pueblo. No es fácil, no es fácil. De todos modos, lo que es importante en la cuestión populista, en la dinámica populista, en la lógica populista, es la construcción de un pueblo. Y si tú quieres, también la construcción de nación, porque todo esto todas estas son construcciones. Así es. Sí, todas estas son construcciones. Vamos a una pausa y seguimos desmenuzando este tema. Buenas tardes. Pues esto a mí se me crea un grave problema, porque claro, con 6 fuentes como estas de conocimiento, ¿a quién pregunto? En abierto. Mira, voy a preguntar a ese señor de las gafitas. Rejón. Gracias por lo de señor. Íñigo, yo... Es un tema, yo creo que muy amplio y habría muchas cosas que hablar, pero yo te digo mis preocupaciones y tú las analizas un poco, las organizas y me las contestas, porque tú de eso sabes. Mira, yo quería preguntarte sobre el tema del populismo. Diferencia entre... que nos traigan cena. Claro. Bueno, pero tú lo vas a resumir enseguida. Diferencia entre un populismo de derecha es un populismo de izquierda. El problema de los líderes en ese populismo y cómo luchar por la hegemonía de un populismo democrático que creo que es hacia donde vamos nosotros, que en definitiva es un pueblo que se puso en marcha, que ahora ya está organizado en defensa de sus derechos y que dime cómo vamos a poder conseguir la hegemonía, sobre todo para que no sea reversible. Bueno, ya está. ¿Vale? Regálale el libro, Intento ser breve. Muchas gracias, compañero, por la pregunta. Con respecto a la primera pregunta, creo que en los momentos en los que en una sociedad hay crisis, en los que los de arriba, los que gobernaban siempre, ya no representan un proyecto de avance del país, ya no son capaces de conducir al país hacia el progreso y además la mayor parte de la ciudadanía empieza a percibir que eso es así y sus instituciones no funcionan, la propia unidad de los de arriba se empieza a disgregar, lo que ayer estábamos convencidos que era verdad, hoy ya no estamos tan convencidos. Cuando en un país ocurre un momento así, son momentos siempre fundacionales. Esos momentos fundacionales no tienen que ver con agruparse los que piensan igual, con agruparse, por ejemplo, toda la gente que es de izquierdas. Tienen que ver con fundar una idea nueva de país, con fundar un pueblo. Y en esos momentos es en los que la gente corriente, la gente sencilla, puede convertirse en el corazón de un horizonte nuevo, de una propuesta nueva de país. Cuidado, que no es solo para ellos, que incluye también a los otros. Nosotros siempre que peleamos por los derechos de todos y porque nadie sea más que nadie, pero eso incluye todavía a los que no están convencidos y a los que no están de nuestro lado, que es la diferencia entre querer influir un poquito y querer reordenar el país al servicio de las necesidades de la gente, incluyendo también a nuestros adversarios, haciéndonos cargos también de sus necesidades, pero intentando equilibrar la balanza, construir un país más democrático, más justo. Y tú me preguntas, ¿cómo se distingue entre los proyectos de fundar un pueblo cuando son reaccionarios o cuando son democráticos? Creo que los momentos de fundación de un pueblo marcan siempre quién ha estado representando intereses que no eran los de la mayoría, que no eran los de la gente corriente, quién ha estado utilizando lo de todos y hablando en el nombre de todos, por ejemplo, diciendo muchas veces España, para cuidar los intereses de una pequeña minoría privilegiada. La diferencia es que los proyectos de construir un pueblo democráticos se fijan como adversario a los de arriba,
a los privilegiados. Y los proyectos reaccionarios intentan construir el pueblo contra el último, intentan construir la unidad del penúltimo contra el último y cargar con las culpas de las cosas que nos va mal, de las cosas que no funcionan, al que es más débil, al que está en peores condiciones, al que viene de fuera a trabajar, al que viene a ganarse la vida o al que está un poquito más fastidiado que tú. Creo que la diferencia es fundamentalmente construir la unidad de la gente corriente, la unidad de la gente sencilla, no para empujar en un sentido y para excluir a nadie, sino para fundar un país nuevo. Creo que eso se hace en el camino electoral que lo estamos haciendo, es fundamental el camino electoral y al mismo tiempo se hace con las ideas, la formación cultural e ideológica, la transformación institucional y la transformación de la política que asuman que nosotros, cuando lleguemos al gobierno, estaremos de paso, pero que tenemos que dejar las condiciones para que el que venga después tenga que respetar una muy buena parte de las cosas que ya se han construido. Es decir, que nosotros estamos para permanecer, no como políticos ni como gobierno, sino para dejar un país que incluso cuando nuestros adversarios ganen las elecciones tengan que respetar una buena parte de los avances que ya hemos construido. Creo que el adversario lo construyó durante mucho tiempo en Europa y construyó unos modelos neoliberales que hacían que incluso las alternativas progresistas tímidas llegaban al poder casi pidiendo perdón. Oiga, perdón porque soy un intruso. Creo que nosotros tenemos el reto de hacer que una buena parte de las ideas que ahora le calientan el corazón a mucha gente sean las ideas que ordenen las instituciones, la economía y la convivencia del país nuevo que está por venir. Y diría que estamos en ello. Es verdad que a veces parece que vamos lento, pero llevamos tan solo 2 años. Este domingo vamos a celebrar los 5 años del terremoto cultural que fue el 15M. En realidad, a vista de pájaro, vamos a toda velocidad, aunque querríamos que fuera más rápido, pero vamos a toda velocidad. Diría que estamos en ello. Y una última cosa que es muy importante. Hay que multiplicar las tareas de dirección. Hay que multiplicar en cada sitio. Cada compañero tiene que asumir que, como no siempre va a estar en un círculo, en un consejo, en una agrupación de vecinos, para cuando se vaya tiene que haber 3 más preparados que él, que tengan más capacidad de dar tareas, de ilusionar, de organizar y de proponer horizontes. Ya digo, porque no estamos de paso para ganar unas elecciones, sino porque estamos para refundar una España al servicio de las necesidades de la mayoría social. Bien, amigos, continuamos en este doble programa, este es el segundo, sobre el tema del populismo. Y ahí veíamos un video en el que estaba en el año 2016 6 de los más importantes dirigentes de Podemos en España, Pablo Iglesias, Irene Montero, Íñigo Rejón, Ramón Espinar, Carolina Vescanza, y hay una intervención de Íñigo Rejón que le hacen una pregunta del público sobre qué es el populismo de derecha y qué es el populismo de izquierda. Y ya hemos hablado del tema, pero hay algo que le introduce interesante, que creo que podríamos dilucidar. Cómo el neoliberalismo, y él lo menciona, transforma la vida política como vacía de contenidos. Y solamente los técnicos son los únicos que pueden ir a darle contenido a las políticas públicas. Es decir, no existen intereses creados, sino existen decisiones técnicas. ¿Cómo tú ves esto? Pero antes de abordar esto del neoliberalismo, que en realidad es una concepción no solo económica, sino el neoliberalismo política también se convirtió en una especie de cosmovisión y produjo un sentido común, y en términos políticos quiso liquidar la política de tipo adversarial y incluso los partidos socialdemócratas contribuyeron a eso, sobre todo en Europa. Tony Blair en Inglaterra. Y Schröder. Y quisieron que los pueblos... Y después Holanda. Y Holanda. Que las sociedades se entraran en una especie de periodo de post-política. Sí, de post-verdad. ¿Verdad? Blair decía, todos somos de clase media, ahora todos somos de clase media y nos podemos entender. Se terminó luchas sociales,
luchas sociales, adversarios, todo eso es obsoleto. Pero yo quería venir un poco también al punto siguiente, que es importantísimo. Incluso para esto de esclarecer eso de populismo de izquierda y populismo de derecha. Yo te comenté al comienzo del primer programa que las elaboraciones, sobre todo las de Chantal Mouffe, ella toma la precaución de decir que eso que está proponiendo, sobre todo en su último libro que se llama El populismo de izquierda, es válido para los países de Europa Occidental. Son países de democracia representativa, consolidadas, o democracia constitucional, o democracia pluralista, como tú la quieras llamar. Y la democracia, esa democracia, ese régimen político, tiene dos componentes. Un componente liberal, por eso se le llama democracia liberal también, y el componente democrático. El liberal se refiere a separación de poderes, derechos individuales, etcétera. Y el democrático se refiere a igualdad y igualdad. La democracia es sobre todo igualdad. Y hay una tensión entre esos dos componentes. El componente igualitario, democrático, y el componente liberal de separación de poderes, libertades individuales, derechos individuales, lo que llamamos derechos humanos en sentido moderno. Incluso esa tensión es una tensión constitutiva. Y de ahí proviene la propuesta de que juguemos, apostemos a la democracia, disputemos la democracia, disputar la democracia, porque la democracia es un híbrido. Y no como se pensaba antes, que esa democracia representativa era una democracia de tipo formal. Bueno, claro, el componente liberal, el liberalismo tiende al universalismo abstracto, pero entonces el otro componente hace el equilibrio, el componente de la igualdad. Ese juego, ese funcionamiento de tensión es lo que la Mouffe, Chantal Mouffe, llama su aspecto paradójico. Pero si tú no crees más en una ruptura total, si tú no crees en el modelo jacobinista del poder, entonces el modelo que queda es el de la democracia representativa. Pero el modelo jacobino tiene todavía espacio en el mundo. Digamos que en Europa podría discutirse si sí o si no, pero la imposición radical de procesos es un hecho. En el año 1959 Fidel Castro lo hizo en Cuba, y en el 79 los sandinistas lo hicieron también
hace 40 años en Nicaragua, hace justamente 40 años. No, y nosotros tenemos en la China, no hay ninguna democracia de tipo adversarial. No, pero hubo una... Es una democracia de otro tipo. Sí. Por eso es saludable la advertencia que hace Chantal Mouffe de que sus reflexiones son válidas para Europa. Son válidas para Europa Occidental. Okay. Pero eso es tremendamente importante para el populismo de izquierda. Puede, desde las instituciones de la democracia liberal, radicalizar la democracia. Vamos a ir a una pausa y vamos a oír en las propias palabras de Chantal Mouffe, que es un gobierno populista según ella. Volvemos. En el marco de este primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico organizado por Claxo en Buenos Aires, la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe brindó una entrevista exclusiva a Telesur. Mouffe afirmó que el mundo vive un momento populista y diferenció las posibilidades que se abren dentro de estos tipos de gobierno. Que pueden llevar a gobiernos más autoritarios, gobiernos que van a restringir la democracia si ese populismo se articula de una manera de derecha, o puede también tener efectos muy buenos, abrir justamente un espacio democrático si se articula de la manera de un populismo de izquierda. En ese caso uno va a ver, hay una radicalización de la democracia. Asimismo, Chantal Mouffe se refirió a las voces que hablan de un retorno del fascismo y la oportunidad que abre la crisis del neoliberalismo para los movimientos izquierda y progresistas del mundo. Hay una oportunidad con esa crisis del neoliberalismo de se abre una ventana que si somos capaces de aprovecharla puede llevar al fin de la hegemonía liberal, la instalación de una nueva hegemonía que va a permitir la radicalización, la democracia, pero para eso necesita que la izquierda entienda la necesidad de, digamos, meterse a articular esa demanda de una manera progresista y no simplemente decir, un fenómeno, ¿no? Un retorno del fascismo. Entonces, allá, frente a eso, uno es un poco impotente, ¿no? ¿Qué puede hacer? Hay todo un aspecto de nuestra reflexión que está inspirada por el postestructuralismo, es decir, la obra de Derrida, la obra de Lacan, pero la especificidad de nuestro planteamiento, porque no éramos los únicos en interesarnos a Lacan y a Derrida, pero hicimos una articulación entre el pensamiento postestructuralista y la obra de Gramsci. Era interesante porque Gramsci estaba muy poco conocido en Europa. En Italia, bueno, era un personaje que estaba muy criticado por los que criticaban el Pichi, ¿no? Y entonces no era en realidad una referencia muy importante. Mientras que en Argentina, y en realidad Ernesto, por ejemplo, descubrió a Gramsci por toda una gente que en Argentina estaba leyendo a Gramsci. La importancia de Gramsci es que Gramsci, fue interpretado así por el eurocomunismo, que empezó a decir, bueno, si vamos a pensar la revolución en Occidente, no podemos pensarla bajo el modelo leninista, porque, bueno, acá nosotros tenemos democracias, hay toda una serie de instituciones, está justamente una hegemonía que se hace a través del consenso, y hay la burguesía en los países europeos ha logrado crear una hegemonía. Entonces, la clase, porque, bueno, es cierto, nosotros hemos sido criticados después de escribir Hegemony, que nuestra lectura de Gramsci es un poco heterodoxa. Es cierto, porque es cierto que, por ejemplo, Gramsci decía guerra de posición, pero al final guerra de movimientos, claro, ¿no? Claro. Evidentemente, y también decía que, bueno, la hegemonía, pero la hegemonía tenía que ser, había siempre una clase central que era la clase obrera. Esa nosotros lo hemos abandonado, porque evidentemente la situación era distinta. Yo creo que en realidad
nuestra lectura no es una lectura que traiciona a Gramsci. Estoy prácticamente convencida de que si Gramsci hubiera vivido en la época en la cual vivió, Gramsci hubiera seguido esa dirección, porque él daba todos los elementos para justamente afirmar lo que nosotros estuvimos afirmando en Hegemonía Socialista. Bien, amigos, ahí veíamos dos intervenciones de Chantal Mouffe, una en Argentina, otra en un programa en Madrid de Pablo Iglesias, sobre primero lo que es el populismo de derecha, el populismo de izquierda, y en el segundo video sobre la importancia de Gramsci en la construcción de esto que se llama la hegemonía. Que en el caso de nuestro país ya eso, como tú decías, las fronteras de la política con P mayúscula, donde hay, digamos, programas, propuestas, reivindicaciones, ahora se ha limitado a personas, a individuos. Es interesante poder reflexionar sobre esto para poder, diríamos, pensar la propia política en la República Dominicana. Yo creo que hay un vaciamiento de la política. Aquí. Hay una especie de gobierno neoliberal con medidas que buscan asegurar cierta redistribución de la renta nacional a través de programas asistencialistas, de la tanda extendida, donde los alumnos ahora desayunan, almuerzan, etcétera, pero nosotros no vemos una política en términos de establecimiento de fronteras. ¿Qué tú quieres significar con fronteras? De fronteras sociales. Okay. Lo que nosotros tenemos es una especie de gobierno compartido entre políticos y empresarios. Y una masa social de asistidos. Es el entendimiento grueso que tengo. A lo mejor estoy equivocado, pero si nosotros tomamos como referente la experiencia bochista, eso es resaltante, la diferencia es resaltante. Y yo insisto, me parece interesantísimo eso del populismo de izquierda en términos de operar en el marco de la democracia representativa, pero sabiendo que es un régimen político con esos dos componentes, de liberal, de separación de poderes, constitucionalismo, derechos humanos, y el otro que es de igualdad y soberanía popular, que no hace un momento no la mencioné, pero es fundamental, la soberanía popular. Y a eso es que debemos ir, a que el pueblo, el demos, se convierta en actor principal, no que sea un elemento pasivo de recibir dádivas. No, necesitamos que el pueblo se convierta en un agente activo, que tenga una competencia política. La transformación del Partido de la Liberación Dominicana en una maquinaria electoral, yo, que fui militante del Partido de la Liberación Dominicana,
que llegué con estudios hechos en Francia y me inscribí en un círculo de estudios y aprendí muchísimo. Pues tú hiciste un doctorado allá, ¿no? Y yo hice estudios de maestría y estudios de doctorado en Francia. Pero vine con humildad, sí, porque desde Francia vi a lo lejos la importancia de Juan Bosch como líder político y pensador. Digo, pero Juan Bosch no tiene nada que envidiarle a estos franceses. Es más, él va más allá que cualquiera de estos pensadores, porque estos son pensadores solamente, pero no grandes políticos, no grandes guías. Pero Bosch era pensador y político a la vez. Sí. Y yo vine y me inscribí y aprendí muchísimo. Es interesante que veamos en el próximo segmento lo que yo entiendo que son dos Bosch en la historia política, digamos, contemporánea. Uno que va del 61 al 66 o al 73, si tú quieres, con un interregno de repensar su país, la política, la estructura social, y otro que comienza en el año 73. Eso lo vamos a ver después que volvamos de esta pausa. Uno de los gobiernos populistas más importantes de Latinoamérica fue el de Getúlio Vargas. Él fue un político brasileño que asumió 4 veces la presidencia de la República de Brasil. Asume el poder el 3 de noviembre de 1930 tras derrotar a Washington Luiz. La Junta de Gobierno le entrega el poder a este político, el cual se transforma en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia de Brasil, ya que fue el impulsor de muchos cambios económicos, políticos y sociales. Comienza sus gobiernos con el gobierno provisorio, que va del año 1930 al 1934. En este se crea el Ministerio de Industria, Trabajo, Comercio, Educación y Salud. Además, en 1934 se aprobó la nueva Constitución, la cual significará varios cambios en el aspecto político, económico y social, ya que, por ejemplo, se establece la enseñanza pública, se nacionalizan distintos recursos y se implementan varios derechos sociales, entre otros. En el año 1935 se produjo una revuelta comunista, también llamada Intentona Comunista. A partir de esta, comenzó la inestabilidad política y los reiterados estados de sitio implementados sobre todo en el Estado Novo. En 1937, Vargas dio un golpe militar e instauró el Estado Novo, en el cual determinó el cierre del Congreso y crea una nueva constitución, la cual establecerá que todos los poderes serán controlados por el presidente. Finalmente, cae la dictadura del Estado Novo por un movimiento militar y en el año 1945 se le da fin a este periodo. En 1951 es electo presidente una vez más y durante este periodo instituyó el monopolio del petróleo con la compañía Petrobras. Finalmente, en el año 1954, por una crisis, se le obligó a elegir entre renunciar o ser destituido, y él se quitó la vida. Y es así como termina el gobierno populista de Getúlio Vargas, un gobierno que dejó un gran legado social y político para Brasil. Fíjense cómo desde 1930 hasta 1954 en Brasil dominó la vida política este
este portento de estadista como fue Getúlio Vargas, que desde la democracia hasta la dictadura ejerció en distintas formas el gobierno, y al momento de ponerlo un golpe militar en el 54, él prefirió suicidarse. Ahí no termina la experiencia del populismo en Brasil, sino que viene entonces João Goulart, que es depuesto en el año 64 por un golpe militar que duró casi 30 años. Hasta 20 años. 20. Sí. De 64 hasta el 84, exacto. Sí. Y entonces creó las bases de lo que es el actual Brasil, aunque la constitución se cambió después en el año 89, que es la que rige actualmente. Como yo te decía anteriormente, el Bosch de 1961, o anterior, porque Bosch fue político desde que se fue de aquí. Bosch fue un político que ejerció su actividad en América Latina, pero particularmente en Cuba. Él se educó, se formó como político en Cuba. Las ideas del Partido Revolucionario Cubano, el Partido Ortodoxo, lo influyeron muchísimo. Hostos lo influyó muchísimo en su breve estadía en Puerto Rico, y estuvo muy vinculado a las fuerzas en ese momento progresistas de Puerto Rico, de Costa Rica, de Cuba, de Venezuela, etcétera, inclusive del APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana de allá de la Torre. Entonces, ese Bosch, diríamos, demócrata radical, que llega al país con un dominio de derechos significantes y que dice, no, la lucha no es trujillismo contra antitrujillismo, sino es pueblo y oligarquía. Tutumpote y hijo de Manchepa, que él le puso, él se inventó esos términos. Hasta ese nivel llegó de crear una terminología propia que se hizo muy popular, ya no se usa tanto. Ese Bosch fue evolucionando, impuso una constitución muy democrática, respetó las libertades, respetó el régimen constitucional, lo depuso una coalición, según él, de los Estados Unidos con la oligarquía local en el año 63, y en el año 65 viene este conflicto armado que termina en una guerra con los Estados Unidos, o una confrontación más que una guerra. Y ese Bosch vuelve en el 66, no puede ni siquiera hacer campaña electoral, y se devuelve entonces ahí a repensar el país. Y está del 66 al 69, creo, en España. Y es cuando él dice que él conoce a Marx, conoce a varios escritores más, los estudia a profundidad, llega, quiere transformar el PRD con la desgarrapatización famosa. Hace una gira también por diversos países, incluso socialistas. Por los países socialistas. Sí. Y es una relación interesante, que también se relacionó con la socialdemocracia mucho. Con la socialdemocracia más progresista, con los Palme, con las alas más nórdicas de la socialdemocracia. De hecho, la juventud del PRD entró a la Juventud Socialista Internacional, a la UCIS. Pero ese Bosch en un momento dice, este partido es irreformable, ha sido completamente... Él estudia la sociedad dominicana y hace una de las obras más importantes de sociología política de ese entonces y hasta el día de hoy, que es Composición Social Dominicana. Escribe Dictadura con respaldo popular, escribe El imperialismo sustituto el pentagonismo sustituto del imperialismo. De Cristóbal Colón a Fidel Castro. De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Si tienen un periodo de creación. De creación intelectual. Intelectual muy rica. Sí. Y vuelve y dice, no, este partido no tiene ya transformación.
crea el PLD, con otros métodos, con otra forma de organizarse. El PLD que se creó en el año 73 no es el de hoy. Ese PLD se transformó completamente en el año 2000. Dejó de ser un partido de cuadros como era y se convirtió ahora abierto a todo el mundo. Esas etapas de Bosch no son necesariamente, no hay que necesariamente separarlas para entender el pensamiento de Bosch. Las etapas de esas Bosch etapas que distintas. Tú acabas de reconstruir. De tratar, de mencionar por lo menos. Sí, creo que sí, que has hecho una síntesis interesante de esa evolución. De esa evolución. Tú sabes que yo en París, mi tesis de maestría fue sobre eso. Ah, sí. Sobre el interregno. Sí. Ah, no. ¿Cuál es el interregno? El interregno es 61-66. Y Bosch, a través de todos los artículos que escribió. ¿Por qué no has publicado tú esto? Bueno, porque eso es un material lo haré. Está en francés, lo tendré que traducir al español. Traducirlo, que has debido hacerlo hace tiempo. Sí, lo haré en algún momento. Ya me lo han dicho varios. Tenemos que ir a otra pausa para ir al último segmento. Ya, se acabó. Se acabó el programa. El tiempo en televisión vuela. Yo pensé que 2 programas no iba a dar para todo, pero muchas gracias, Rafael. Ha sido interesantísimo poder agotar contigo este tema, que no lo hemos agotado totalmente, sino que nos faltaría más tiempo. A tus órdenes. Cuento contigo. Muy bien. Bueno, señores, será una próxima ocasión.